Bueno, hablando un poco de la música clásica del siglo XX, encontramos que esta tiene un valor muy importante porque era denominada de muchas formas. Una de las formas por las cuales se refieren a esta música es que era música culta, música seria, música académica, música contemporánea. Entonces, no podemos hablar de música del siglo XX si no entendemos lo que pasó en la forma y en los movimientos de las músicas anteriores. Esta música era precedida por movimientos que se habían visto en el siglo XIX, tales como la música del postromanticismo, que fue manejada por grandes hombres o por grandes escritores y músicos como lo fueron Gustav Mahler, como lo fueron Sergei Rachmaninoff y como lo fueron Richard Strauss. También tenemos que hablar que esta música tuvo también un fundamento muy importante en el impresionismo, que uno de los autores más especiales de esta música fue Debussy. Para tener algo más claro sobre la música del siglo XX, era tan plural y era al mismo tiempo tan vanguardista que de ella se desprendieron un montón de vertientes y un montón de estilos musicales. Entre esos podemos hablar o podemos hacer un ejemplo de un estilo muy popular que fue el estilo rock. Bueno, haciendo énfasis un poco en la cuestión de por qué se vino generando esta música moderna, entendemos que en el neorromanticismo o en el postromanticismo nos damos cuenta que el estilo que ellos manejaban era un estilo tonal, ¿sí? Entonces, y los instrumentos que más se veían en el postromanticismo eran los instrumentos de cuerda. Era un concierto, los cuartetos de cuerda todavía se estaban manejando, pero todavía la música era tonal, no se había desprendido de ese estilo. Hablando un poco, claro, también de lo que sucedía en el nacionalismo, que fue lo que se dio después del postromanticismo, nos encontramos que en el nacionalismo estos autores hacían algo bien importante con la música folclórica de sus tierras. Y estamos hablando de nacionalismo no solamente en Europa, sino también en Latinoamérica. Sucedía algo bien interesante y es que ellos tomaban partes de la armonía de lo que eran sus himnos, por decirlo así, musicales de sus tierras y lo adaptaban a este estilo de música. Luego de esto aparece algo muy importante y es que nos encontramos con el futurismo. El futurismo fue ese estilo de música, ya estamos hablando del comienzo de lo que pasó con la música clásica del siglo XX, y es que el futurismo presenta algo importante y es que empezaron a implementarse movimientos en la música donde se utilizaban sonidos extraños, sonidos, por decirlo así, sintéticos. Entonces, esto fue lo que caracterizó esta parte del futurismo. Bueno, nos tenemos que entrar un poco con lo que pasó en el primitismo. En el primitismo pasó algo parecido a lo que pasó en el nacionalismo. Se tomaron elementos de la música folclórica, pero más que todo percutivos. Y estos elementos fueron fundamentados a la música que estaba manejándose en esa época, más o menos por ahí 1910 fue que se empezó a manejar esto del primitismo. Bueno, después nos encontramos ya con lo que va siendo digamos que la cabeza o digamos con el que va rompiendo el esquema para que nosotros empecemos a manejar la música que hoy conocemos como música del siglo XX. Y resulta que pasó algo fundamental e importante y se rompió el esquema de música tonal.
el esquema de música tonal empieza a desaparecer, empieza a romperse, y encontramos que aparecen los microtonos y aparece el uso de escalas cromáticas. Entonces, y sobre todo la improvisación. Esto da paso y da paso a lo que conocemos como música del siglo XX. ¿Por qué? Porque a raíz de diferenciarse un poco, apartarse un poco del estilo alemán, que era un estilo tonal, pues porque era su manera. Esto es un dato puntual, y es que se dice que ellos hicieron la música, los microtonos, y utilizaron esta música atonal digamos que por represalia de ese estilo alemán ya plasmado, de ese estilo, de esa música que venía viéndose en el siglo XVIII y el siglo XIX. Ellos rompen con eso porque ya no, supongo que querían experimentar otra manera de hacer música. Entonces aparecen estos microtonos, aparece un hombre muy importante de apellido Stravinsky, que maneja mucho cromatismo y mucho microtono. Aparece algo muy importante, que es la de la cafonía. Empieza a verse este movimiento, y este movimiento empieza a desprender un montón de músicas y de vanguardia en el siglo XX, y se empieza a ver un montón de autores no solamente en Europa sino también en Latinoamérica, y se empiezan a mover los hilos, por así decirlo, y se empieza a desprender esta música. Una de las cosas más importantes de la música del siglo XX es digamos que el avance de los medios. Cuando se empieza a avanzar en los medios, que se empieza a aparecer el sistema de grabación, esto le permite a los autores y a los intérpretes ser más versátiles, tener la oportunidad de grabar sus piezas. Les ayuda a ellos a manejar otro tipo de música, les permite a ellos ser más expresivos, a improvisar, que una de las cosas más importantes de la música del siglo XX es la improvisación, y por eso se genera lo que hoy conocemos como jazz, ¿cierto? La oportunidad que ellos tuvieron de poder reflejar lo que ellos sentían en su música, improvisarlo, les dio a ellos la oportunidad de hacer música jazz. Y no solamente utilizar la música jazz, sino que este concepto fue llevado a fue llevado más allá a otro tipo de géneros, como lo fue el rock, y se empezaron a hacer fusiones. Entonces encontramos que la música del siglo XX es muy plural, es muy rica, porque por el debido desprendimiento de la música tonal se pasó a tonal. Los microtonos empezaron a ser usados, la decafonía. Todo esto nos permitió tener digamos que música más rica. Entonces esto es lo que identifica la música del siglo XX, la música clásica del siglo XX, anexándole que fue una música que permitió formar demasiadas escuelas, y ya se volvió algo profesional, por así decirlo. Se volvió algo profesional en el sentido de que ya los autores y de que los intérpretes tenían la oportunidad de fundamentarse como escuelas, de que era una música estudiada, de que era música erudita. Entonces por eso esta música tuvo este avance tan importante, viniéndonos desde el siglo XIX, pero cuando llega a 1910, 1915 más o menos, es que se forma todo este movimiento de música clásica del siglo XX. Bueno, para terminar, quiero que mi compañera Roxana explique un poco sobre el expresionismo desde otro punto, desde la ciudad. El expresionismo musical es un movimiento estético que se da en Europa con gran relevancia en Alemania en los años 1905 y 1925, y se caracteriza por su expresividad anímica y su letra del arte. El expresionismo musical se considera una obra de arte independientemente de la época que se produzca, y siempre antepone la expresividad del código formal. Se caracterizaba por el uso intenso de cromatismo,
y la tensión expresiva que a menudo era reñida de pesimismo. Tuvo apogeo en el periodo entre guerras y siempre buscó plasmar la ansiedad, el terror y el cinismo de una sociedad contemporánea. El género musical que hace parte del siglo XX es el jazz de raíces africanas, pero con elementos occidentales que se ven reflejados en los instrumentos con que se ejecuta este ritmo. La batería comienza desde muy temprano, pero como instrumento secundario. Luego pasa a ser un instrumento muy importante de cualquier formación. El contrabajo, que se toca directamente con los dedos, pero suele ser reemplazado por la tuba. La trompeta, que tuvo importancia en los primeros 40 años, pero luego reemplazada por el saxofón. El piano, que ya estaba en el ragtime, pero luego pasó a ser un instrumento protagonista.